Han pasado más de 24 horas desde el último movimiento bajista que tuvo Bitcoin, alcanzando por debajo de los $90,000. En este punto se encuentra inclusive por encima ya de los 96,000, con lo cual podemos ver un movimiento alcista de rebote que ha durado más de 24 horas, que hasta este momento no ha hecho ningún movimiento de retroceso. Por lo que podemos ver, el patrón continúa siendo alcista. Ayer en un gráfico diario les estaba platicando que Bitcoin debería de estar dirigiéndose hacia los $100,000, ¿ok? Este precio, el cual ya vimos que normalmente siempre que ha ido a buscar lo que son los 90,000, se ha dirigido hacia los $100,000 y en varias ocasiones lo ha alcanzado e inclusive en otras lo ha roto y el precio ha subido alcanzando los 101, 104, $108,000, por lo cual en un gráfico diario yo dejaría la proyección de igual manera. Estando en un rango en esa temporalidad, el precio debería de intentar buscar la parte alta cerca de los $100,000, mientras que en un gráfico de 4 horas, como estaba mencionando, ya ha tenido un movimiento alcista durante todo el día de ayer y prácticamente el día de hoy alcanzando zonas de liquidez cerca de los $97,500. Eran los precios que estábamos platicando por la parte alta que debería de estar liquidando Bitcoin en este punto. Si nosotros, al menos yo que me incorporé en spot y en futuros, lo que es futuros principalmente, deberíamos de estar considerando ya tomar ganancias, ya sea parciales o de toda la operación, o manteniendo un stop a precio de entrada. En todo caso, para los que llegaron a tomar precios por debajo de los $94,000, que ahí es donde estaban los precios de entrada, inclusive los $88, $89,000 que muchos estaban esperando, se aproximó bastante a ese precio, por lo cual considero que pues todo mundo ha comprado prácticamente en esa zona, con lo cual en un gráfico de 4 horas debería de seguir manteniéndose en rango lo que es Bitcoin durante las siguientes 24 horas, o como máximo está realizando un retroceso a lo que es la zona de volumen donde el precio de Bitcoin se ha concentrado mayormente después de este retroceso, y nosotros podemos identificarlo fácilmente que es aquí por los $94,500, $94,400, por lo cual ese sería nuestro soporte por si se llega a dar un retroceso en el precio, o como mínimo ya sabemos un rango ahí cerca de los $96,000, para posteriormente, pasando 1 o 2 días máximo, el precio debería de continuar subiendo. Nosotros debemos de saber que el día de mañana se acercan algunas noticias importantes, principalmente por parte de Estados Unidos, por lo cual puede existir demasiada volatilidad. Por eso estaba hablando aquí acerca de tomar ganancias en cuanto a futuros principalmente, y en spot simplemente asegurar a precio de entrada, ya que si existe una volatilidad podría inclusive ser una volatilidad exagerada, ¿ok? Este tipo de noticias podría ser que el mercado se mueva bruscamente tanto para el alza como a la baja. Esto no se puede determinar con certeza porque evidentemente serían movimientos en todo caso de FOMO. Por ejemplo, si el precio comienza a subir y el día de mañana o en los siguientes 2 días nosotros comenzamos a ver aquí unas velas enormes verdes, es porque el precio muy probablemente va a volver a caer, es decir, ese movimiento no sería normal o del todo sano para Bitcoin. Por ejemplo, si llega a salir una vela verde, muy probablemente va a volver a retroceder, y viceversa. Si llega a salir una vela roja liquidadora, aunque en este punto prácticamente ya no hay que liquidar porque ya muchas operaciones fueron cerradas después de este último movimiento que se dio el día de ayer, pero aún así existiría esa volatilidad por la oferta y demanda que se pueda estar dando en ese punto, ya sea por miedo o por avaricia, y podría estar dirigiendo el precio hacia cualquiera de los dos lados. En todo caso, el objetivo es tomar ganancias y saber que este movimiento en un gráfico diario debe de ser de continuación alcista, dirigiéndose hacia la parte alta, por lo cual en este punto queda aclarar que en un gráfico diario, dependiendo de la volatilidad del mercado, queda una probabilidad de que Bitcoin vaya a visitar nuevamente por los $88,000 para acabar de barrer con toda la liquidez que quedó ahí, inclusive después de hacer este movimiento bajista. Bueno, aquí vemos no llegó a consumir toda la liquidez, se quedó hasta los 89,000 prácticamente, y lo que es hasta los 88, $86,000 son zonas las cuales queda esa probabilidad, ¿ok? Por ende, en mi caso yo estaría atento a todo movimiento que esté realizando Bitcoin por si llega a dar oportunidades a hacer compras aquí por los $88,000, pero en todo caso ir asegurando las operaciones que ya llevemos abiertas, ¿ok? Es un punto decisivo, es prácticamente esta semana lo que debemos de estar esperando para ver que Bitcoin intente volver a dirigirse a la parte alta de lo que tenemos en el rango del gráfico diario, ¿ok? Que estando con el volumen y la capitalización del día de hoy está bastante bien, ya que ayer había aumentado lo que es el volumen después de este movimiento que se dio bajista en Bitcoin. Por lo que estaba yo platicándoles, era de esperar un rango en el movimiento. Bueno, ya vimos que continuó subiendo, por lo cual el volumen de venta, es decir, la oferta está cesando, está disminuyendo en este punto, y la capitalización manteniéndose, por lo cual dentro de las probabilidades podría ser hacia cualquier punto el movimiento fuerte de Bitcoin. ¿Hacia qué punto crees tú que podría dirigirse
irse. Recuerda que si tú también quieres operar, ya sea en spot o en futuros con apalancamiento en short o en long, yo te recomiendo utilizar la plataforma de Binex. El enlace te lo dejo en la descripción. Podrás obtener varios bonos que podrás ir reclamando conforme vayas operando, como también algunos fondos de prueba que podrás operar siempre y cuando cumplas con algunos requisitos que te pida al inicio. Es bastante sencillo, esta plataforma la he usado por más de 3 años y en ningún momento he tenido ningún problema, así que recuerda, en la descripción te dejo el enlace. Desde mi perspectiva, yo esperaría que se dirija hacia la parte alta, es decir, que saque de repente un mechazo verde alcista para poder yo salirme de las operaciones y cerrar algunos trades. Y si en todo caso se llega a dirigir hacia la parte baja, esperar y estar atento para hacer compras, y evidentemente mis stops me sacarían de las operaciones que ya tengo abiertas. Esto en cuanto a Bitcoin, y en las criptomonedas es algo similar. Lo que fue el día de ayer también se dieron varias entradas, vimos que muchas criptomonedas retrocedieron y en este punto están intentando recuperarse. De igual manera, aquí en el Total 2 gráfico de 4 horas vemos este movimiento que hizo, ya vemos el patrón, el soporte fue a liquidar también por la parte baja y a partir de ese punto nuevamente recuperándose. Recordemos que por la parte alta tenemos primeramente esta resistencia en lo que es el Total 2, que es prácticamente el mismo precio, los mismos precios de las criptomonedas que alcanzaron antes de hacer este último desplome o de este último movimiento bajista, por lo cual hay que estar atento de las criptomonedas que tienen este patrón, que la mayoría debería de estar teniendo este mismo. Una vez alcanzando la zona alta o la zona de precios similares de hace unos días, sería para ya confirmar toma de ganancias o asegurar a precio de entrada, que en todo caso hasta este punto ya deberían de estar aseguradas las operaciones. Estamos hablando de apalancamiento bajo 5 o 6x, que es completamente distinto a los que vienen operando a 20, 30, 50x. Bueno, en este punto, dependiendo del precio en el que entraron, es la toma de ganancias, pero en general aquí está una resistencia que debemos de tomar en cuenta, que ya vimos que la vez anterior justamente ni siquiera la llegó a alcanzar, pero rozando esa zona el precio comenzó a retroceder. Sería lo mismo, muy similar en este punto, ver que si lo logra romper, se logra posicionar por encima o por dentro de la zona de volumen, o a partir de este punto el mismo día de hoy por la noche comienza a retroceder. Vale, en todo caso sabemos que bueno, en las criptomonedas algunas podrían estar dando entrada en el gráfico diario. Recuerden que este es un gráfico de 4 horas en temporalidad más corta, y en un gráfico diario estamos hablando para los siguientes 15 días aproximadamente, y en los siguientes 15 días lo que es el patrón prácticamente continúa siendo alcista desde la última confirmación que habíamos visto hace ya unos días del patrón confirmado alcista en las criptomonedas. Bueno, continúa siendo igual, pero para operaciones en gráficos diarios, vuelvo a repetir, así como en Bitcoin, que se dio la entrada hace apenas unas horas por los $90,000, bueno, en las criptomonedas también, y podría dar otra oportunidad si Bitcoin vuelve a caer en lo que son los siguientes 2 días, dependiendo de lo que suceda con las noticias, que más que noticias son fundamentales importantes que podría estar afectando al precio directamente de Bitcoin. Por ahora no queda más que decir, el gráfico de 1 hora yo lo voy a seguir dejando como un rango, y ya mañana sería prácticamente el día importante. Mañana vamos a estar ya definiendo con la información que se esté dando en el momento si va a caer o va a continuar subiendo. Eso podría estarlo actualizando en el canal público que tenemos en Telegram. En la descripción está el enlace, recuerda unirte, y sin más que comentarte, nos estamos escuchando a la próxima.